Hola, ¿qué tal, amigos del músculo? Aquí estamos, Iron Masters. Bueno, la verdad, hoy solo Iron. Ya no me acuerdo de la última vez que salí solo en un vídeo. Y es que, bueno, pues están todos por ahí de juerga, porque hoy es fiesta y todo eso, y he dicho, bueno, vamos a aprovechar para hacer algo que tenía que haber hecho hace 10 meses, que es cuando empezó el canal. Si hubiera tenido que elegir un vídeo para empezar, yo creo que hubiera sido este. Porque quiero que sepas que la problemática de los giros es algo que lleva mucho tiempo siendo estudiada y analizada y experimentada, y que es algo que ha cambiado en el panorama del entrenamiento a lo largo de los últimos años. He de decir que hace unos 40, 35 años, la verdad es que teníamos muy poquita idea de esto, y los que entrenábamos un poco a lo bruto, porque entonces la verdad es que se entrenaba bastante a lo bruto, pues el tema de los giros pues lo teníamos por esquema, es decir, siempre había que hacer algún tipo de giro, ya sea durante el calentamiento, de pie, sentado, con una barra, con una pica, que formaba parte del protocolo de entrenamiento. ¿Qué sucede? Que estábamos un poquito como en la edad de piedra. Pues resulta que poco a poco, a base de experimentar y de llevarse algunas decepciones y algunos sustos, pues uno dijo, bueno, vamos a ver, esto de los giros no lo tengo claro, porque aunque parece algo totalmente natural, pues yo hay veces en que noto sensaciones como si el cuerpo no quisiera girar. Bueno, te voy a poner algunos ejemplos. En artes marciales, ¿te quieren partir el cuello? Te lo giran. Si tú quieres tener una rotura del ligamento anteroexterno en la rodilla, solo tienes que clavar los tacos, irte hacia la derecha, hacia la izquierda, y te revientas la rodilla y tienes para 6 meses. Que parece ser que el giro está íntimamente asociado a producir algún tipo de daño, lesión. También dirás, no, a ver, yo hago un montón de deportes y en todos ellos encuentro situaciones de giro, ya sea jugando al fútbol, jugando al baloncesto pivotando, cualquiera de los deportes de golpeo y de raqueta, notarás que el giro viene asociado con el movimiento. Es muy difícil encontrar un deporte, a no ser que sea un deporte sumamente estático, en el que la rotación no tenga algo que ver dentro del proceso de las cadenas cinéticas, es decir, la suma de movimientos aislados que asociados producen un movimiento global. Pero ¿qué pasa? Que una cosa es asociar cadenas cinéticas y otra cosa es tener el giro aislado. Y te diré que para explicar el giro, pues no tengo más remedio que explicar la columna vertebral. Te cuento. Hace nada, al lado de los parques de los chavalitos, ¿vale?, empezaron a poner parques geriátricos. Yo estoy seguro que con muy buena intención, para que nuestras personas mayores pues fueran ahí, en vez de estar solo paseando, pues se subieran a algunas máquinas con alguna intención un poquito más dinámica, para mover sus articulaciones, para mejorar en todo el contexto su condición física. Bueno, ¿te acuerdas que en la mayoría de los parques geriátricos, por no decir en todos, había una máquina de estas que te subes, haces así, te agarras algo y tienes una placa metálica debajo que gira y haces giros? Y lo curioso es que cuando ves a las personas mayores que se acercan al parque, era su favorita. Es decir, era muy típico encontrarse a dos señores mayores y si había dos máquinas de esas, estaban haciendo giros. Vale, pues yo eso hace 25, 30 años hubiera dicho, uy, qué divertido, yo también quiero. Pero ahora, sabiendo lo que sé sobre la columna vertebral, yo cada vez que pasaba al lado de un parque geriátrico, pues lo único que se me pasaba por la cabeza era, al ver esa máquina, era pensar en quién la habría diseñado, quién la habría puesto, y en ver si le podía poner una denuncia. ¡Ey! Ya sé, esto es un poco exagerado. No es tan exagerado. Quiero que sepas que esa máquina, gracias a Dios, en los últimos 30, 25, 20, 15 años, se ha ido eliminando de manera sistemática y progresiva de los gimnasios. Se ha llamado siempre el twist. También había una llamada el twist sentado, que ahora te explico, ¿vale? Porque se supone que la máquina de twist sentado para girar se supone que era más segura. Ahora te explico y tú vas a juzgar. Cuando yo me enteré de lo que te voy a contar ahora, pues fue aproximadamente en el año 1988-89. Se me pusieron los ojos como platos y dije, Dios mío. Fue el momento en el que yo empecé a decirle a todas las personas que estaban en mi ámbito de influencia que se olvidaran de girar, de coger la pica, la barra, y que de verdad desterraran los giros de forma analítica de su entrenamiento. ¿Por qué? Pues por lo que ahora te voy a contar. Imagínate en los parques, para que llegue la persona mayor, haga así, crack, y se lo tengan que llevar en una ambulancia. Puede que tú ya digas, no, a mí ya me sonaba. No, pero hay gente que sigue girando. Hay gente que entra en el gimnasio y te dice, oye, ¿y dónde están las picas de madera para hacer giros? Y claro, llega el monitor y trata de explicarle, porque el monitor ya ha oído que lo de los giros como que no, el monitor trata de explicarle que quizá los giros no sean lo mejor y que tiene otras alternativas, etcétera, etcétera. Pero el cliente le dice, bueno, es que yo quiero adelgazar, quiero quitarme esto de aquí porque me he pasado no sé qué. Entonces el monitor tiene que empezar a explicarle que el hecho de que gire y supuestamente ejercite la musculatura que está en la cintura, no tiene que ver con la pérdida de grasa específica. A ver, eso es algo que todos ya deberíamos saber. ¿Que no lo sabes? Pues te lo digo ahora y otro día pues le dedico más tiempo. Pero tú no puedes manejar la grasa de aquí, ni la de aquí, ni la de aquí a través del ejercicio. Es decir, bueno, voy a ejercitar mucho esta zona para perder la grasa de aquí. No.
está ampliamente demostrado que no eres tú quien decide me voy a quitar la grasa de un sitio u otro, sino que es el cerebro de cada ser humano específicamente en función de su genética y de todas las características que se unen a tus características genéticas, es decir, de los factores ambientales que están producidos pues, por tus hábitos, por tu alimentación, por tu sedentarismo o no, por el grado de actividad física. Hay un montón de factores. Bueno, pues resulta que es el cerebro el que decide. O sea, que tú no dices, no, voy a hacer 2000 giros y me quito la grasa de aquí. O voy a hacer 200.000 abdominales y ya me voy a quedar si me va a ver todo el abdominal. No, hay gente que se pasa el día haciendo abdominales, hay gente que ha hecho millones de giros y que tiene su, ya sabes, pues su tripita, como lo quieras llamar, y que no se ve los abdominales, eso que tú todavía te ves porque eres joven y tal y cual. Bueno, pues hay gente que de pronto deja de vérselos y ya no vuelve a vérselos nunca más, aunque gire, aunque haga abdominales, aunque haga un montón de cosas. Yo no cierro puertas, pero si tengo que cerrar una, hoy me gustaría cerrar la puerta a los giros. ¿Y a qué tipo de giros? A los giros analíticos. Pues me refiero a situaciones de aislamiento, situaciones en las que cada una de las vértebras rote con respecto a la anterior. La columna vertebral, cuando la vemos de frente, pues normalmente está prácticamente recta, es longitudinal, pero cuando la vemos de lado nos encontramos con que tiene una serie de curvaturas. Cuando hablamos de la zona cervical, nos encontramos que la zona cervical, cuando estamos de pie, tiene una curvatura en este sentido. O sea, estaríamos hablando de una posición así. La zona dorsal estaría así y otra vez la zona lumbar estaría así. Lo llamamos lordosis cervical, lordosis lumbar y cifosis dorsal. Estas tres curvaturas coinciden en que están formadas o compuestas de una serie de cuerpos óseos que están superpuestos unos encima de otros y que a su vez están separados por una serie de estructuras pseudogelatinosas que se llaman discos intervertebrales y que son en un porcentaje cercano al 90%, pues son agua, pero que en el porcentaje que queda hasta el 100% tienen una serie de estructuras que hacen que tenga una cierta cohesión, una cierta rigidez, pero dentro de una gran elasticidad. En realidad funcionan como una mezcla entre un cojín y un globo, es decir, que bueno, pues que se pueden, como si dijéramos, modelar, se aplastan, se estiran, se comprimen. Te diré que los discos intervertebrales tienen un aspecto parecido pues a un ovoide, no es exactamente un círculo, ¿de acuerdo? Pero sí que en el centro tiene una especie de esfera, un poquito más pequeñita, a modo de núcleo, de hecho se llama núcleo pulposo. El núcleo pulposo quiero que te imagines que es como la yema de un huevo perfecto, ¿vale? Y en lugar de tener alrededor la clara, que es lo blanco del huevo, lo que tiene curiosamente es una especie de estructura como si fueran aros de cebolla. Es decir, que un disco podría ser así coloquialmente una mezcla entre aros de cebolla y una yema de huevo. Ahora imagínate que la yema de huevo la pinchas, bueno, pues intentará escaparse a través de los aros de la cebolla e intentará atravesarlos poquito a poco. Así más o menos es como funciona un disco, ¿vale? Entonces, si mezclamos la yema de huevo con los aros de cebolla y con el aspecto tipo almohadilla o globo o esponjoso, pues yo quiero que te imagines que podríamos comprimirlo, hacer presión y la yema la podríamos reventar. ¿Qué sucede cuando cogemos una esponja o mejor una toalla que está llena de agua y queremos escurrirla? La ponemos así y no escurre. Empezamos a enroscarla y automáticamente, de forma increíble, el agua sale a una velocidad y de una manera que digo, ¿qué de agua tenía esta toalla, no? ¿Qué hemos hecho? Girarla. Vale, entonces ahora te cuento. Los mecanismos, según los expertos, asociados a la compresión y a la rotación, a partir de una determinada edad, hacen que la estructura del núcleo de nuestros discos tienda a ser comprimida y que de alguna manera el envejecimiento progresivo de los tejidos que están en el exterior, que es la capa de cebolla, que se llaman anillo de fibrosidad, bueno, pues por el paso de los años, por presión, por desgaste, por excesivo uso, pues empiezan a perder sus propiedades y podrían permitir que el núcleo escapase a través de pequeñas rendijas que se van abriendo. Una cosa, ¿qué pasa cuando el núcleo se escapa? Cuando un núcleo se escapa a través de todos los anillos de fibrosidad, es decir, a través de los aros concéntricos de la cebolla, llega a la parte posterior de nuestra columna, en donde se encuentra con la médula espinal y si es capaz de sobrepasar el ligamento posterior, que digamos que la última parte que protege o que separa el hueco por el que pasa la médula espinal y la estructura del disco, es en el momento que ese ligamento es sobrepasado o roto cuando el núcleo contacta con la estructura nerviosa de nuestro cuerpo y es el momento en el que sentimos dolor. Y ese dolor se manifiesta en lumbalgia, ciática y puede llegar a provocar lo que conocemos como hernia discal, que es una de las cosas más típicas en la vida de una persona. Está demostrado que a partir de los 25, 27, 30 años prácticamente todas las personas sufren alguna alteración mecánica en la columna y está demostrado que el 80% de la población en algún momento de su vida refiere dolor lumbar y yo creo que el 20% restante también en algún momento de su vida. Lo que pasa es que estas estadísticas son muy difíciles de manejar. Es decir, estamos hablando de un problema global y de un problema global que en su momento fue
seriamente dañado por aquellas personas que, sin conocer claramente cómo funciona nuestro cuerpo, pensaron que la rotación era la mejor manera para quitarse grasa y para fortalecer y que se te vieran los músculos que a todos nos gusta que se nos vean, que son los oblicuos. No solo los mecanismos asociados a la rotación son capaces de producir graves daños en nuestra columna y por tanto debería ser eliminados del gimnasio, sino que además te diré que los mecanismos asociados a la rotación con la columna a unos 90 grados de flexión son aún más peligrosos. ¿Por qué? Porque el momento en que tú tienes aquí a un disco entre dos vértebras y alteras ligeramente la curvatura fisiológica, en el caso de sentarse, la curvatura lumbar que estás en lordosis pasarías a hacerla menos lordótica. Por tanto, las vértebras lumbares en su parte posterior dejarían más espacio. Quiero que sepas que los núcleos además están ligeramente orientados hacia atrás, es decir, que cuando hacemos esto, el núcleo tiende a irse un poquito hacia atrás, que es hacia donde más le gusta escaparse. Si además eso lo sometemos a rotación, pues si tenemos alguna alteración ya significativa, el disco va a protuir, irrumpir y al final vas a tener un disgusto y te va a doler y no sabes por qué, es un pinzamiento, etcétera. No, quiero que sepas que la rotación es letal y el infierno es lo que uno siente cuando tiene una lumbalgia. Algunos dirán, bueno, yo no sé lo que es, no lo he sentido nunca. Nada, investiga a tu alrededor si es que a ti no te ha pasado ya y que la gente te cuente lo que uno siente cuando tiene lumbalgia. Cuando tienes una lumbalgia potente, da la sensación de que tu cuerpo está separado del suelo, es decir, has perdido la conexión. O sea, pisas mal, te mueves mal, te sientas mal, te levantas mal, o sea, no te puedes ni imaginar lo insoportable que es una lumbalgia. Dirás, ¿tú lo has tenido? Pues sí, yo ya he tenido unas cuantas y como sé lo que es, y en su momento yo empecé a estudiar todo esto porque ya había sentido sensaciones y no sabía por qué, pues me di cuenta de que había un montón de cosas que había hecho mal y entre ellas, pues girar. Por lo tanto, este vídeo no está hecho para explicarte ejercicios, sino para decirte que sí que hay algo que no deberías hacer y son los giros de forma analítica. Giros globales, inevitable, pero procura que sean globales, porque se supone, según los expertos, que entre vértebra y vértebra en la zona lumbar solo se puede girar 1 grado hacia la derecha y 1 grado hacia la izquierda. 1 grado, mira lo que es 1 grado y ponte gafas, porque prácticamente no podemos ver 1 grado cuando hablamos de una estructura del tamaño de un disco o de una vértebra. O sea, es algo súper pequeño. Luego imagínate cuál es el rango de rotación a nivel lumbar. Y tú sabes perfectamente que hay veces en que lo sobrepasamos brutalmente. Y cuando lo sobrepasamos y pim, pam, lo que estamos haciendo es... Y esa yema de huevo está empezando a decir, me voy a salir porque me estás machacando y además me estás sometiendo a presión, porque además quiero que sepas que todos los días llevamos encima de nosotros pues esa presión que corresponde a la parte que está por encima de cada una de las vértebras. Hablo de la cabeza, del tren superior, etc. ¿Por qué dicen que medimos de media 0,8 milímetros, casi 1 centímetro cuando nos levantamos por la mañana? Pues porque esa presión que ha ido deshidratando y comprimiendo, pues cuando estás tumbado durante 5, 6, 7, 8 horas, pues desaparece y volvemos a nuestra estatura, la que sería normal. Ante todo quiero que sepas que no quiero terminar sin darte un par de consejos, porque tú me vas a decir, bueno, entonces ¿cómo me quito la grasa que está aquí encima? Vale, pues en primer lugar te diré que manejamos la grasa fundamentalmente a través de la nutrición, que sí, que a través de otras cosas también, ya sabes, el cardio, todo eso, pero básicamente quiero que sepas que hay una cosa que tienes que hacer todos los días y hay otra que a lo mejor no puedes hacer siempre. Es decir, que si hay un factor del que dependemos realmente es de la comida, que la necesitamos a diario. Pero curiosamente, hacer cardio es algo que no vas a poder hacer a diario, porque hay múltiples circunstancias que van a evitar que lo hagas. Por tanto, habrá que analizar por separado lo que es el ámbito cardiovascular relacionado con el control del peso. Pero en cuanto a la nutrición, es esencial. Y hoy no toca hablar de nutrición, pero en algún momento, de verdad, te aseguro que me voy a poner simplemente pues para dar un poquito mi visión, ¿vale? No porque yo tenga la verdad absoluta ni nada de esto. ¿Cómo podemos trabajar las zonas laterales, es decir, los oblicuos, sin hacer giros? Vale, pues solo quiero que hagas un experimento, ¿vale? Lo mismo que en el crunch, cuando te tocas y te levantas del suelo y dices, jolín, se pone duro, se comprime, noto que las fibras pues engrosan, como las del bíceps al cortarse, ¿vale? Pues quiero que ahora mismo hagas así, te toques los oblicuos, verás que están blanditos, y simplemente que hagas una especie de gato, es un crunch, y que toques otra vez los oblicuos. Relaja. ¡Pum! O sea que solo durante el crunch en el que se contrae el abdominal, es decir, durante el acortamiento, durante el enrollamiento de tronco, que ya sabes que me gusta hacerlo, no te rayes, ¿vale? Pues también se contraen los oblicuos. ¿Sabías que los oblicuos son, entre otras cosas, flexores del tronco? Es decir, que apoyan la acción del recto abdominal
para hacer que nuestra apéndice sifoides se acerque a la espina ilíaca anterosuperior, justo encima de la sínfisis pubiana. Acercamos este punto a este otro punto. Bueno, pues los oblicuos también intervienen en esa acción. Pero ojo, que sepas que los culturistas no hacen oblicuos. De hecho, prácticamente no hacen abdominales. ¿Por qué? Porque lo que quiere el culturista es una espalda enorme, unas piernas enormes y una cinturita muy fina. Y los abdominales y los oblicuos funcionan como cualquier otro músculo. Si tú haces mucho bíceps, el bíceps se pone grande. Si tú haces mucho cuádriceps, pues el cuádriceps se pone grande. Si tú haces muchos abdominales y muchos oblicuos, crecen. Y si crecen, no te están llevando a gente por ahí con enormes tripas, con enormes abdominales debajo. Y que le quitas la tripa y su abdominal es tremendo también. Pero que curiosamente, los músculos que pensamos a veces que van a estar solo definiditos y tal, pues no, tienen tamaño. Y de hecho, para que el abdominal llame la atención, aparte de estar definido, debe tener tamaño. O sea, no basta con tener aquí 3 rayitas si ves que los bloques que lo componen no son suficientemente grandes como para que llame la atención. Por eso te diré que hay que tener mucho cuidadito con este equilibrio, ¿vale? Porque si tú quieres competir y que tu cintura sea muy fina, los abdominales deberían tener un tamaño aceptable, pero que no sean enormes ni que se descompensen. Lo mismo con los oblicuos. Cuanto más oblicuos, pues tu cintura está más ancha. Por eso las personas que hacen deportes en los que hay que rotar constantemente suelen tener cinturas anchas. ¿Por qué? Porque tienen oblicuos extraordinariamente desarrollados. Bueno, pues que te he dado un par de pistas, te he dado un par de consejos y me he manifestado claramente en contra de los giros. Y yo llevo muchos años peleando para que la gente no los haga y ahora pues espero que tú, si tienes enemigos, pues que les digas que giren. Pero por otra parte, si de verdad tú lo que quieres es compartir las cosas que ves que pueden ser útiles para que la gente no vaya por ahí doblada y se haga daño y que de verdad tenga una dinámica de entrenamiento en la que evite los ejercicios que puedan ser contraproducentes para su estado, ¿vale? Para su salud y para todo lo que conlleva pues el estar en forma, pues quiero por favor que aparte de compartir este vídeo, pues que cada vez que veas a alguien girando le digas, mira, que yo me han contado, o sea, que a tu manera le expliques que los giros son altamente peligrosos para nuestra columna y que al único punto que conducen es a una patología discal en mayor o menor grado, que lo único que va a ser limitar tu práctica deportiva e incluso podría provocar que dejases el deporte para siempre con todo lo que eso conlleva. Me gustaría que este canal fuera reconocido no solo por los vídeos en los que nos lo pasamos muy bien, hacemos muchas cosas, sino también por las cosas que pueden ser útiles para que no tengas problemas en el futuro y que tu vida de actividad deportiva se prolongue hasta el infinito y más allá. Vamos a utilizar el título y lo vamos a cambiar un poquito y vamos a decir ahora todos juntos: giros al infierno. Gracias por estar aquí. Un saludo de Iron Masters.